presente, y todos los que están a través de los medios en forma virtual, donde quiera se encuentre, allí el Espíritu de Dios esté revelando y mostrando su palabra. En el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Reciba el asiento, Dios le bendiga. Bien, estamos ya saliendo de lo que es los tipos que hemos visto en la clase pasada. Hoy ya se va a preparar para darme el material. Ya tenemos varias hojas que se han dado de varias clases y se le va a dar el material el lunes que viene, ¿no? Juntamente con el primer cuestionario. Ya está preparado para evaluar, calificar los hermanos que son alumnos, ¿no? Y los que están en forma virtual se le va a mandar por archivo también todo el material para que tenga su carpeta. Cualquier duda, acá tenemos el teléfono de hermana Nancy, un grupo de WhatsApp que está, ¿no es cierto?, mandando, enviando y recibiendo a la vez los cuestionarios que se van contestando para poder calificar. Así que contáctese en ese número, cualquier duda que tenga. Si quiere ser alumno, si quiere tener la carpeta, todo esto tiene que contactarse con la hermana Nancy. Bien, ya estuvimos viendo todo lo que es tipo, es necesario verlo, porque al entrar en el estudio del tabernáculo, sí o sí tenemos que tener noción de lo que representa la figura. El plan de Dios está simbolizado en el santuario hebreo. Entonces por eso le estamos viendo lo que es un tipo. Tipo, todos los tipos son proféticos, ¿no es cierto?, a diferencia de los símbolos, ¿no? Ya estamos entrando también en lo que es la simbología. El símbolo puede definirse como cualquier cosa real y visible que represente algo invisible. Lo invisible puede ser una idea, una cualidad, una realidad espiritual, según la relación entre las dos cosas. Los símbolos pueden ser objetos, sustancias, colores, números, y su significado dependerá de la intención del autor que los emplea. Muchos símbolos han llegado a tener algún valor permanente, aunque es contrario a su naturaleza tener un valor fijo, pero casi siempre representan idea fija. Pero también es común encontrar símbolos cuyo significado no es solamente variado, sino completamente opuesto a otros contextos. Es decir, que el símbolo tenemos que examinar en el contexto que ocurre, en el libro que sucede, la intención que tenía el escritor, porque en una parte puede tener un significado y en otro libro o en otro autor tener significado totalmente opuesto. Esto es especialmente notable en la Biblia. Por ejemplo, ¿no? Vamos a dar algunos ejemplos. Diferencia símbolo de tipo. Tipo siempre es profético. Es una figura que representa algo que está en el futuro. Eso es el tipo. Por eso el tabernáculo y todos los tipos que hemos visto, que pueden ser históricos, pueden ser lugares, pueden ser personas, pueden ser sucesos, ¿no? Todos los tipos son proféticos, es decir, que señalan adelante, ¿no?, a algo que se cumple cuando aparece el antitipo. El antitipo es el cumplimiento de esto, ¿no? Generalmente todos los tipos señalan a Cristo. La serpiente en el desierto, la roca de donde Israel bebía agua, el maná que alimentaba al pueblo, la escalera que vio Jacob con los ángeles que subían y bajaban, son todos tipos de Cristo. Por eso hemos dicho varias veces, para entender el Antiguo Testamento hay que coser en sus páginas a Cristo, hilvanar en sus páginas a Cristo. Si ponemos a Cristo dentro de las páginas del Antiguo Testamento,
lo vamos a entender. Porque Cristo, desde el huerto del Edén, aparece el tipo de Cristo con el árbol de la vida, por ejemplo. Ese árbol de la vida que estaba en el medio del huerto significaba a Cristo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, ¿no? Ese árbol de la vida le iba a ser permitido a nuestros primeros padres acceder si ellos obedecían, si ellos pasaban la prueba. Iban a poder acceder al árbol de la vida y no morirían jamás. Tendrían vida eterna. Ahora, cuando ellos desobedecen, cruzan el límite impuesto por Dios, se les impide acceder al árbol de la vida. Dios pone un querubín con una espada encendida que ataje el camino al árbol de la vida. Porque dijo el Señor: si comen, vivirán para siempre, y el mal va a ser peor, ¿no? Porque ya habían desobedecido. Entonces, ahí desde Génesis, desde el comienzo, encontramos la figura de Cristo a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Encontramos esa tipología. El antitipo es Cristo. Cuando Cristo viene, ¿no es cierto?, el tipo ya no tiene sentido, porque el tipo es una figura, una sombra de lo porvenir. Cuando lo porvenir se cumple, en el caso cuando Cristo vino, fue a la cruz, fue el autor de la salvación, ya el tipo no tiene más sentido, ¿no? Pero ¿qué estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿no? El santuario, el culto hebreo, porque encierra todo el plan de Dios, todo el plan con la iglesia, la redención del ser humano, la promesa de la vida eterna, todo eso está prefigurado en el santuario hebreo llamado el tabernáculo. Por eso que estamos entrando ahí, y para entrar ahí tenemos que saber lo que es un tipo y lo que es un símbolo. El símbolo, por diferencia del tipo, el símbolo no es profético. El símbolo es algo una figura que representa y que puede ser en forma permanente. Muchos símbolos han llegado a tener un valor permanente, ¿no? Pero no siempre. A veces el símbolo es ocasional, pero algunos han tenido valor permanente, aunque es contrario a su naturaleza tener un valor fijo. Por ejemplo, nuestro medio, en la vida cotidiana, las luces rojas y las luces verdes son símbolos de la sociedad que vivimos. Una luz roja sabemos que es peligro, alerta. Así está en el techo de un patrullero, de una ambulancia o en un cruce de calle. Sabemos que el rojo es peligro, ¿no? Esa luz se transformó en un símbolo de peligro, o de alerta, o de atención, como quieran llamarle, o de detención, de pararse. El verde, por otro lado, significa paso libre, significa acceso libre, no peligro, ¿no? Son luces, símbolos de algo, representan algo. Estoy hablando de la vida cotidiana, ya no de la Biblia. Por ejemplo, la luz y la oscuridad son símbolos. La luz es un símbolo de entendimiento, de visión, de claridad. Decimos, tiene luz, hay luz, podemos ver. Por otro lado, la oscuridad, las tinieblas, símbolo de ignorancia, símbolo de desconocimiento, símbolo de no saber, ¿no? Está en las tinieblas. Personas que están en las tinieblas no ven, no disciernen. También se han transformado en símbolos cotidianos, luz y oscuridad. El oro, la plata. Aunque no sean específicamente los metales, como los conocemos, pero oro y plata significa riqueza, significa bienes materiales. Lo que le dijeron los apóstoles a aquel paralítico de nacimiento que pedía limosna en el templo: no tengo oro ni plata,
Pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate, anda y alaba a tu Dios. Cuando dijo no tengo oro ni plata, el oro y la plata quizás no le servirían mucho a un mendigo. Lo que estaban diciendo, lo que simbolizaba el oro y la plata, estaban diciendo no tenemos bienes materiales, no podemos darte nada material. No tengo oro ni plata. El mendigo lo que quiere son billetes, que quiere comprar un sándwich, que quiere, ¿no es cierto?, necesita comer. El oro y la plata no tiene mucho sentido para un mendigo. Plata lo que está pidiendo. Pero al decirle los apóstoles, no tenemos oro ni plata, le estaban diciendo la incapacidad material que tenían. No tenemos recursos, no tenemos dinero, no sé qué dinero circulaba, la moneda de César en aquel tiempo, no tenemos, pero tenemos algo que te vamos a dar, ¿no? Y ahí recibe la sanidad. Entonces, casi siempre estos símbolos cotidianos representan ideas fijas, pero también es común encontrar símbolos cuyo significado no es solamente variado, sino opuesto en algunos casos. Esto es notable en la Biblia, por ejemplo. El león, ¿no? Yo hablé algo de la clase pasada, estoy retomando. El león puede simbolizar fuerza, realeza, pero también puede simbolizar algo temible y malo, algo oscuro. Y es el mismo símbolo, el león, y lo usan los escritores de la Biblia. Apocalipsis lo usa Juan para referirse a Cristo. Este es el león de la tribu de Judá, el que ha vencido para desatar los siglos. Ahí está significando el que tiene la majestad, el poder, el que es rey, porque el león es el rey de la selva. Este tiene autoridad de desatar los sellos del libro. Pero por otro lado, Pedro lo usa para señalar o simbolizar al adversario, Satanás. Que Pedro dice que veremos, porque nuestro adversario anda en derredor, como león rugiente buscando a quien devorar. Es la misma figura, pero con diferentes significados y opuestos los significados. En un caso simbolizando a Cristo y en otro caso simbolizando a Satanás, que como león rugiente anda buscando la oportunidad para devorar. Luego en Daniel 7:4, el león simboliza el reino de Nabucodonosor. Así vemos que la diferencia del símbolo con tipo. Tipo es profético y señala algo específico. El símbolo puede tener diferentes significados. Por ejemplo, el árbol simboliza muchísimas cosas en la Biblia. En segunda, lo vimos también en la clase pasada, segunda de Crónica, él habla del agua como cuando aquel fue metido en la prisión. El rey dijo, métanos en pan de aflicción y agua de angustia. Métanos a la cárcel, denle pan de aflicción y agua de angustia. No sé dónde se compra el pan de aflicción, o dónde se consigue el agua de angustia. ¿Cuál es el agua de angustia? Ahí claramente es un símbolo, no está hablando del agua que se le iba a dar de tomar o del pan que se le iba a dar de comer. Está hablando de un símbolo de sufrimiento, que iba a parar a la cárcel para ser angustiado y afligido. Y en esa utilización del símbolo dice, denle agua de angustia y pan de aflicción. No le iban a dar pan de trigo, le iban a dar agua potable, pero lo iban a hacer sufrir. Posiblemente iba a estar encadenado, posiblemente iba a estar en la humedad, en la oscuridad, posiblemente iba a tener maltrato físico. Ese era el agua de angustia y el pan de aflicción. Entonces ahí
significa el agua angustia. Pero en Juan se entiende, por ejemplo, como algo que es común o usual en la vida. Cuando dice el Señor, no, el que tiene sed venga a mí y beba del agua de la vida. Que el agua que le dijo a la samaritana, el agua que yo te daré, no tendrá sed jamás. No está hablando del líquido tampoco. Ahí está hablando de algo que necesitamos los seres humanos cotidianamente para la vida. Eso es lo que el Señor le promete a la samaritana y a nosotros. Que no vamos a tener necesidad de recurrir a ningún lugar si lo tenemos al Señor, si tenemos la fe en el Señor. En Efesios 5:26, cuando habla Pablo que el Señor limpia a la iglesia en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo, una iglesia pura, sin mancha, sin arruga, ni cosas semejantes. Ahí está hablando del lavacro del agua por la palabra, que el mismo texto indica que es agua, símbolo de la palabra. Porque para la higiene personal usamos agua. Para la higiene del alma, el símbolo es la palabra. No, la palabra limpia, la palabra limpia la conciencia, limpia el alma, limpia el espíritu. Entonces, la palabra es como agua. Yo estaba simbolizado en el tabernáculo cuando entremos a ver los mobiliarios. Vamos a ver que en la entrada del santuario estaba el mar de bronce o la fuente de metal. Tenía agua limpia. Y el sacerdote, antes de ministrar, el sacerdote hebreo debía lavarse las manos y los pies antes de entrar a ministrar en el santuario. Eso simbolizaba la palabra. Que luego la iglesia ya no necesitamos una fuente con agua para lavarnos allá afuera. Ahora tenemos el lavacro o la fuente de bronce de ahora, es la palabra. Es una iglesia que no tiene ministración de la palabra, no tiene lavacro, no tiene limpieza, y si no tiene limpieza no tiene santidad. La limpieza era un símbolo de santidad, no podía el sacerdote estar contaminado por las inmundicias de la vida cotidiana del mundo. Tenía que, al entrar a la presencia de Dios, limpiarse, manos y pies, porque son lo que tiene contacto con el mundo. Nos movemos en el mundo, lo que contacta con el sistema son las manos y los pies. Con las manos trabajamos, con las manos tocamos, con las manos pagamos, compramos, y los pies nos llevan. Por eso el sacerdote se lavaba manos y pies. No, lo que hace el Señor con el lebrillo, la Santa Cena, toma la toalla. Y Pedro, cuando le dice al Señor, ¿no?, si no te lavares, Pedro se niega. Y le dice al Señor, si no te lavares no tendrás parte conmigo. ¿Qué dice Pedro? No solo los pies, lávame entero. ¿No? Porque él no quería perder esa parte con el Señor. El Señor le dice, yo no te lavo, no tendrás parte conmigo. No, entonces todo. ¿Qué le dice el Señor? El que está limpio no necesita y no lavarse los pies. Y ustedes ya están limpios por la palabra. Lavacro del agua, la palabra que Él les había ministrado, ya les había limpiado el corazón, el alma, pero había un contacto cotidiano, porque estamos en el mundo, no somos en el mundo, pero estamos en el mundo, trabajamos, viajamos, compramos, vendemos, y hay un contacto cotidiano que dice el que está limpio, no necesita sino lavarse los pies. ¿Por qué? Bueno, los pies de hoy igual tendríamos que lavarnos antes de ir a la cama, pero los pies de hoy están cubiertos por zapatillas, por medias, calzadas. Los pies de los orientales eran sandalias. Sí o sí el hebreo tenía que lavarse los pies antes de ir a la cama, porque la arena, la tierra, el polvo se le metía entre los dedos, porque las sandalias son abiertas. Entonces, sí o sí, así estuviera bañado y perfumado,
en todo su cuerpo, antes de ir a la cama necesitaba el lavado de los pies. Era una higiene cotidiana. Es como antes de ir a la mesa a lavarse las manos. ¿Por qué? Porque estamos trabajando, tocamos tantas cosas, tocamos la plata en el colectivo. Entonces vamos a la mesa por higiene, por no contaminar lo que vamos a meter dentro del cuerpo, nos lavamos las manos. Por lo menos eso era una costumbre antes, cuando todos en la casa, los chicos, lavarse las manos y venga a la mesa, ¿no? Entonces, son los que tienen contacto con la vida cotidiana. Por eso cuando el Señor se agacha con el lebrillo y la toalla, lo que está diciendo es que ya están limpios, no necesita baño, pero necesita una limpieza cotidiana. Y esa limpieza cotidiana la está haciendo el Señor con el lebrillo, el agua y la toalla. Y esa limpieza cotidiana la hacemos cuando venimos a la casa de Dios, cuando congregamos. Porque se administra la palabra, porque opera el Espíritu Santo, porque nos arrodillamos a orar y le decimos: Señor, me perdona mi falta, me perdona mis errores, antes de pedir alguna cosa, ¿no? Hacemos la limpieza cotidiana de manos y pies. Que le dijo el Señor a Pedro: si yo no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Necesitamos, además de la limpieza general que recibimos en la cruz cuando nos convertimos por la sangre de Cristo, nos limpió de todo pecado, necesitamos la limpieza cotidiana, porque todos pecamos diariamente de alguna manera y necesitamos congregar para que la palabra, el lavacro de la palabra, nos limpie manos y pies. La palabra no nos limpia completo, eso nos limpió la sangre de Cristo. La limpieza, el baño completo lo hizo la sangre de Cristo. Pero hay un lavacro de la palabra que es la limpieza cotidiana, el agua de la palabra. Pero también el agua significa el Espíritu de Dios. Todos sabemos eso. El Señor dice: ríos de agua viva correrán por tu vientre. Está hablando del Espíritu de Dios. También el agua simboliza la sepultura, ¿no? Cuando Jonás es tragado por el vientre de la ballena, él dice: las aguas me han cubierto. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí en las oscuridades. ¿No? Cuando allá en el vientre de la ballena él hace propósito de obediencia. Entonces él está diciendo, ¿no?, que las aguas le cubrieron, el símbolo de sepultura. Por eso el bautismo se debe hacer con suficiente agua para cubrir al candidato. Porque tiene que ser sepultado, simbolizar la sepultura. Eso es el bautismo. Simboliza la sepultura y simboliza la resurrección. Cuando le levanta el pastor, el evangelista, le baja, le sepulta, el agua tiene que cubrirle. Por eso no bautizamos con un carrito, no bautizamos con un palito salpicándole, porque ningún muerto se entierra con un puñadito de tierra. Ni animal, ni ser humano. ¿No? Cuando se muere un animal, ¿qué tenemos que hacer? Un hoyo. Y no hace un hoyo, las moscas, los gusanos, el olor, contaminar toda su casa. Usted hace un hoyo, murió el perro, el gato, y lo cubre para que no haya contaminación. Y el ser humano es lo mismo, ¿no? Cuando muere, no se le pone arriba del jardín y se le tira un puñadito de tierra. Se hace un hoyo, se baja en el hoyo y se cubre. ¿No? Entonces no hay olor, no hay mosca, no hay gusano, no hay contaminación. Por eso el agua debe cubrir, símbolo de sepultura, como le pasó a Jonás. Jonás se fue allá abajo, el agua cubrió, símbolo de la... Después nos enteramos que además de ser un símbolo, un tipo, porque Jesús afirmó
que el asunto de Jonás era tipo de su persona. Como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces Jonás era un tipo de Jesús, ¿no? Y Jonás no estuvo en el vientre de la tierra, estuvo en el vientre del océano. El agua le cubrió. Símbolo de bautismo, ¿no? Tiene que ser cubierto. Bien, seguimos. El Cordero es símbolo de Jesús, todos sabemos esto. El Cordero de Dios. Pero también el Cordero representa al recién convertido. Todavía no es oveja. Por eso el Señor le dijo a Pedro: apacienta mis corderos. Después le dijo: apacienta mis ovejas. Porque él tenía que cuidar a los nuevitos y cuidar a los viejos. Los viejos son ovejas. Y algunos ya dejó de ser ovejas, se convirtió en carnero, ya cuando tiene los cuernos. Hay carneros en la iglesia, ¿no? Son los que topan, carneros topan. Pero el corderito simboliza al recién convertido, al nuevito. Corderito necesita mucho cuidado porque no es adulto, está frágil. Es un animalito frágil que tiene que ser cuidado, ¿no? Muy cuidado para que se críe. Se críe y se transforma en oveja. Bueno, tenemos también la levadura, que es símbolo de maldad, ¿no? La levadura. El pueblo de Israel tenía que sacar la levadura en la Pascua de la casa, no podía haber levadura en la casa del hebreo, porque era símbolo de pecado, que como hace el efecto en la masa, se le coloca la masa del pan, se le deja reposar, y de repente la masa alcanza o duplica su volumen, porque la levadura de dentro de la masa actúa para afuera y leuda la masa, ¿no? La agranda, ¿no? Así se hace con el pan. Bueno, el pecado es igual. El pecado no se ve, ingresa a la vida del hombre, ¿no? Ocultamente, no se ve del lado de afuera. Usted no va a ver en la calle si un hombre es pedófilo, violador, si es ladrón, si es mentiroso, si es homicida, si es adúltero. No, usted va de colectivo en el tren, son todos lindos. Le vemos la ropa, le vemos el peinado, le vemos la camisa. Pero nadie puede ver esa levadura que hay dentro de cada persona. Hasta que no leuda, hasta que no alcanza su máximo volumen, ahí se ve el efecto. La cocinera ve al rato, cuando tapó la masa, que alcanzó el doble de volumen, sabe que la masa ya está leudada. Símbolo de maldad, pero también se simboliza cómo actúa el reino de Dios. Que el Señor dijo que el reino de Dios se expande como la levadura en la masa, ¿no? El reino de Dios, bueno, ganamos una persona, esa persona gana otra, esas dos personas ganan más, traen a la familia, va leudando, ¿no? Y incluso va leudando la sociedad, porque ella cambia cuando en una fábrica hay un creyente, en un negocio hay un cristiano que es el dueño o que es empleado. Cuando en un barrio ya varios son cristianos, ¿no? Está leudando la sociedad, el sistema, esa levadura que es el reino de los cielos expandiéndose. Y también en alguna parte simboliza el gozo y la alegría, la abundancia en la vida del creyente. Vamos a otro símbolo,
En algunos casos los pájaros representan a Satanás. Los pájaros representan a Satanás, lo vamos a ver en Mateo 13, del 4 en adelante. Sembrando parte de la simiente, cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Esas aves que se comieron la simiente, la semilla, la palabra de Dios. Porque la simiente que siembra el sembrador no se está simbolizando la palabra de Dios. El sembrador salió a sembrar. Parte cayó al lado del camino, no alcanzó a terminar, pues las aves de los cielos se la comieron, ¿no? Y en el verso 19, podemos leer todo hasta el 19, pero son muchos textos, pero lo explica. Oyendo cualquiera la palabra del reino, no entendiéndola, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Qué representa allí, no es cierto, las aves de los cielos? Están representando a Satanás, la obra del mal. Que la palabra no alcance, echa raíz en el corazón. Escucha la palabra, la recibe con gozo, se alegra, se goza, salió del culto. Como la palabra esa no alcanzó a echar raíz en el corazón, el malo se la arrebató. No produjo nada. Entonces, los pájaros a veces simbolizan a Satanás, pero en Apocalipsis 18:2 simbolizan las abominaciones de la tierra. En Apocalipsis 18:2 dice así: y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave sucia y aborrecida. No tiene ningún problema con las aves, porque son creación de Dios. Incluso las aves carroñeras son necesarias y útiles en la naturaleza, porque si no hubiera aves carroñeras, el planeta cedería. Los campos serían gusanera, mosca y hedor, ¿no? Gracias a las aves carroñeras, que son los basureros del campo, los basureros de los bosques. Las aves carroñeras limpian todo cadáver que hay en el campo, y lo que queda de las aves carroñeras vienen los insectos, las hormigas, los escarabajos y otros insectos que se dejan los huesos blancos. Esos son los recolectores de basura que hizo Dios. Así que son útiles, son necesarios, ¿no? Como a algunos no les gustan los sapos en el jardín, pero el sapo le determina todas las plagas que hay en el jardín. Las arañas, los gusanos, las orugas, todo eso es la comidita de los sapos, es el menú de los sapos. Tiene un sapo en el jardín, tiene una bendición. No nos gusta el sapo, ¿no? Pero en el equilibrio de la naturaleza que Dios diseñó, todos los animales son útiles y son creación de Dios. Que sean feos, ¿me entiendes? Pero cuando Apocalipsis dice guarida de toda ave aborrecible y sucia, no está hablando de los pájaros, ni siquiera de los cuervos, ni de los caranchos, ni de los buitres. Está hablando de demonios. Ahí simbolizan demonios. En Cantares 2:12, por otro lado, los pájaros simbolizan la primavera.
Tiene que, de representar un demonio, de representar a Satanás, pasa a representar o simbolizar en Cantares la primavera. Ahí todos conocemos el texto, cuando se escuchó la voz de la tórtola en el país, porque el verano había llegado, ¿no? Símbolo de la primavera. En Cantares 2:12 dice la palabra: hanse mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción es venido, y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola, la paloma. Allí las aves simbolizan la primavera que viene. En el Salmo 124:7, por otro lado, simboliza el alma temerosa. Salmo 124:7. Por eso digo que siempre, tratándose de símbolo, tiene que leer el texto y el contexto, ver cuál era la intención del escritor cuando usa ese símbolo, ¿no? O cualquier símbolo. Salmo 124:7. Nuestra alma escapó cual ave de los lazos de los cazadores. Se quebró el lazo y escapamos nosotros, ¿no? Ahí está hablando del alma temerosa que pudo escapar de la tentación de la maldad, pudo zafar, ¿no? Y la figura es el ave que escapa del lazo del cazador, de la trampa. Después tenemos en Isaías 31:5, tiene otro significado. Isaías 31:5 dice así: como ave que vuela, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, pasando y salvando. Ahí está hablando que las aves representan la protección de Dios, ¿no? Así que fíjese, una misma figura, cuántas cosas diferentes y hasta opuestas puede representar. Eso ocurre con los símbolos. Bueno, tenemos el símbolo del aceite, que todos entienden, simboliza el Espíritu Santo. Este simbolismo está basado en el uso del aceite cuando se ungía a los reyes en Oriente, se ungía con aceite. Cuando se ungía a los sacerdotes, entonces se toma como símbolo de la unción del Espíritu Santo el aceite. Se llama unción, es una metonimia por el aceite usado en la ceremonia del antiguo pacto. Pero en otros textos el aceite aparece como medicina, por ejemplo, Isaías 1:6, símbolo de medicina, 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hay que entender que en la cultura oriental se usaba antiguamente vino y aceite para desinfectar una herida. Acuérdese el buen samaritano cuando se acerca a aquel prójimo que había sido saqueado y dejado medio muerto a la orilla del camino, dice que venda sus heridas y las unge con aceite y con vino. El vino tenía una forma de desinfección, ¿no? Se usaba como desinfectante de la herida. Y el aceite, lo dice Isaías, como suavizaba la herida, ¿no? Por eso dice, no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Hoy hay cremas, hay fungicidas, hay antibióticos, pero en aquel tiempo que no existía la medicina que hoy existe, se utilizaban elementos comunes, que era, vuelvo a decir, vino o aceite para desinfectar una herida. Entonces,
acá el aceite puede simbolizar también una clase de medicina, ¿no? También puede usarse, representa la alegría. Bueno, ya el Salmo 133 dice: ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, ¿no? Esto es alegría, ¿no? Cuando tenemos gozo en el Señor, también se simboliza con aceite. Y en algunos lugares, como Apocalipsis 6:6, representa el alimento. El mismo símbolo, Apocalipsis 6:6. Y una voz en medio de los 4 animales que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, no hagas daño al vino ni al aceite. Ahí cuando sale el jinete del Apocalipsis, el que va a traer hambre sobre la tierra, se le da una orden que no haga daño al vino y al aceite. El vino ahí simboliza, ¿qué simboliza el vino en la Biblia? ¿No? Alegría. Dice: Pablo, no embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, mas antes se lleno del Espíritu Santo. El borracho se embriaga para estar alegre, olvidarse de la pena. Ahora el creyente tiene que ser lleno del Espíritu Santo, tener la alegría del Espíritu Santo, ¿no? Entonces el vino simboliza la alegría, el gozo que nos da el Espíritu Santo. Y el aceite simboliza el alimento, el sustento. Por eso este jinete no podía tocar el gozo del Espíritu Santo, la alegría que tienen los hijos de Dios, y el alimento, el sustento, que está representado por el aceite. Debe ser evidente que es un error decir que los símbolos siempre representan la misma cosa en la Biblia. No siempre representan lo mismo. Tiene, según cómo lo utiliza el autor, el escritor, en qué ocasión, en qué contexto, es lo que puede significar un símbolo. Los símbolos tienen una estrecha relación con los tipos. Los dos son señas de algo visible de lo invisible. Representan cosas espirituales, pero difieren en algunos puntos. Escuche bien, apréndalo bien, porque después va a tener los cuestionarios donde le vamos a hacer esta pregunta, ¿no? El tipo es complejo, siendo compuesto de varios detalles significativos, mientras que el símbolo representa una sola cosa. El tipo siempre es profético en el futuro, mientras que el símbolo no está sujeto al tiempo. El símbolo puede ser atemporal. El tipo se encuentra únicamente en la Biblia, mientras que el símbolo es común en todas culturas y en todos los idiomas. Símbolo de uso común, cotidiano, en todos los países, en todas las naciones. En cambio, el tipo es exclusivo de la Biblia. ¿Entienden la diferencia? Por ejemplo, hay tipos que contienen muchos símbolos, pero esto ayudan solamente a comprender o representar el cuadro del tipo. El tipo puede contener símbolos, ¿no? Pero los símbolos son para ayudar a entender el cuadro del tipo que quiere presentar. Por ejemplo, el tipo que hay en el levantamiento de la serpiente en el desierto, que representa el pecado. El latón o el bronce con cual estaba hecha la serpiente de bronce representa el juicio. El bronce siempre representa el juicio. El altar del holocausto del tabernáculo estaba hecho de bronce.
El lavacro del agua donde se lavaban los sacerdotes estaba hecho de bronce, porque bronce representa juicio. Cuando el sacerdote se lava las manos y los pies, está representando el juicio que Dios hace cuando nosotros confesamos y le decimos al Señor que nos perdone. Doblamos nuestra rodilla y decimos: Señor, me perdona mi falta. Esa falta son juzgadas y perdonadas por el Señor, por la confesión, el arrepentimiento. Entonces el hebreo representaba esto en la fuente de bronce cuando él se lavaba las manos y los pies. Juicio. Entonces la serpiente de bronce que se levanta en el mástil de la bandera representa el bronce, juicio de Dios sobre el pecado. El evento entero es un tipo y profetiza la muerte de Cristo y el Evangelio. Recuerden que un tipo tiene que ser corroborado, afirmado por el Nuevo Testamento, si no, no tiene valor. Y el Nuevo Testamento, el evangelista dice: así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo simbolizaba a Cristo. Los símbolos representan algunas realidades que son libres del elemento temporal, muy aparte de su presencia en el evento típico. A ver si se entiende, ¿no? El tipo siempre es profético, siempre prefigura algo adelante. El símbolo no, atemporal. El símbolo, vuelvo a decir, se usa en la vida cotidiana también. En el Antiguo Testamento vemos a Cristo en el Cordero, en el altar, en el sacerdote. Cuanto más conozcamos y amemos de verdad a Jesús, tanto más veremos la belleza de esos símbolos. Bien, hasta aquí el tema de los símbolos. Ahora vamos a entrar en el tabernáculo propiamente dicho. Para eso tenemos que entender que Israel estaba en cautiverio en Egipto. Allí no había tabernáculo ni nube de gloria. Como el inconverso vivían sin Dios. Sin embargo, Él los amó y los redimió, como revela el libro de Éxodo que está enseñando el pastor Pablo. Luego los separó para que le sirvieran. El mar rojo se abrió para dejarlos salir del poder de Egipto y se cerró tras de ellos para dejarlos fuera para siempre. Fueron sacados para estar con Dios en el desierto. No hubo vuelta atrás, el mar se cerró. No hubo puente ni navíos para volver a Egipto. El camino se cerró. Esa era la intención de Dios. Que nunca más volvieran atrás, ¿no? Y es la intención de Dios con el creyente, que nunca vuelva al mundo, que nunca vuelva atrás. Allí lejos, en el desierto de los altares y los dioses de Egipto, vino Dios a morar entre ellos. Allí vemos una ilustración y tipo de Cristo en medio de la iglesia, según Segunda de Corintios, capítulo 6, Segunda de Corintios, capítulo 6, el versículo 16 y 17, Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salí del medio de ellos y apartado, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Seré a vosotros padre, vosotros me seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tiene que haber una separación, tiene que haber una salida, tiene que haber un corte con el mundo para ser recibido como hijos e hijas de Dios. Nunca tiene que haber regreso, vuelta atrás. Está prefigurado cuando el mar rojo se cierra.
Ellos cruzan y las aguas retoman su lugar. El camino se cierra. No tenían manera, aunque quisieron muchas veces volver, no había manera de hacerlo. El camino de regreso se cerró. Y ese es el plan de Dios con el creyente, ¿no? Que salen de la esclavitud del mundo y del pecado para servir a Dios, para ser su pueblo, para que Dios habite en medio de ellos. Yo habitaré en medio de ellos y seré para ellos su padre. Seré a vosotros padre, y ustedes serán hijos e hijas. Ese es el plan de Dios. Pero no toquéis lo inmundo. Hay que dejar atrás Egipto, salir de esa cultura. Y eso es lo que Dios hace y está íntimamente relacionado con la iglesia. El tabernáculo es una revelación de la verdad. Dios mandó a hacer el tabernáculo para darnos una lección objetiva de la verdad espiritual, en la revelación de Cristo y su obra redentora. En la historia del Evangelio, todo el santuario hebreo es la historia del Evangelio. La persona de Cristo está gloriosamente delineada en todas partes, desde el arca del pacto hasta el lugar santísimo, desde las cuerdas hasta los clavos más pequeños del atrio representan el plan de Dios. El tabernáculo, el culto y el sacerdocio levítico estaban destinados a representar, mediante símbolos y tipos, todo lo que Cristo es, nuestro sumo sacerdote, todo lo que Él consiguió para nuestra salvación ante Dios. Así el ritual instituido por Moisés es figura y sombra de las cosas celestiales. Hebreo 8. Hebreo 8. 4 y 5. Así que si estuviese sobre la tierra, ¿no? Si fuese el culto hebreo todavía permanente en la tierra, ni aún sería sacerdote, habiendo aún los sacerdotes que ofrecen los presentes según la ley, los cuales sirven de bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Bosquejo es un proyecto. Un bosquejo es un borrador del original, ¿no? Si un arquitecto le hace un bosquejo de su casa, no son los planos, no son los detalles, es un borrador, un bosquejo, le hace un bosquejo de una obra. Bueno, dice que aquel culto hebreo era un bosquejo, ¿no? Y sombra de las cosas celestiales, como fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo. Mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Había un bosquejo, un diseño de Dios, y la recomendación fue algo tal cual. Dios le mostró un modelo, una maqueta, un plano, y le recomendó no te apartes de ese plano, de ese modelo, algo tal cual. Vuelvo a decir, no podía elegir ni los colores, no podía elegir ni el perfume que se ponía en el incensario, no podía elegir los materiales, no podía elegir las medidas, no podía elegir la forma, no podía elegir los bordados, los cortinados, nada estaba, ni siquiera el aceite de las luminarias, él podía decidir cuál usar. Era una mezcla única. Y Dios le dio los ingredientes y le dijo, lo vas a hacer así, tal cual como yo te mostré. Porque todo eso era un bosquejo o una figura o una sombra. La sombra no es la persona. La sombra es lo que proyecta la persona. Y aquello era una proyección de lo que vendría. Una proyección de la iglesia, una proyección del plan de Dios, una proyección de Cristo, ¿no? Que vamos a ver a medida que avanzamos en el estudio, ¿no? Fíjese que
mediante la descripción de los utensilios, hasta el mobiliario, el aislamiento del lugar. Todo ello era una figura durante el tiempo de la observancia del ritual judío. Las ordenanzas acerca de los alimentos, la fiesta, los sábados, era sombra de lo que había de venir, siendo el cuerpo el de Cristo. Colosenses. Todos los igual texto los va a tener en la carpeta. No se preocupe por anotar porque van a estar todo en la carpeta en el estudio. Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábado. ¿No? Porque ya cuando se convierten los primeros cristianos, empieza el conflicto entre las tradiciones hebreas, los rituales hebreos y la fe cristiana. Todos sabemos que había facciones judaizantes que obligaban a los cristianos a circuncidarse, a guardar el sábado, a no comer chancho, no comer animal inmundo, a observar la fiesta, los días de fiesta, los rituales sagrados, la fiesta de las cabañas, los tabernáculos. Ahora, ¿qué enseña Pablo? Colosenses tenía ese problema, la iglesia de Colosas. Le dice: nadie os juzgue en comida, bebida, en día de fiesta, nueva luna o en día de sábado. Nadie le condene, le juzgue por esto. ¿Por qué? Porque todo esto es sombra de lo por venir, mas el cuerpo es Cristo. Está diciendo todo esto era figura, símbolo de lo que estaban por venir. Y los colosenses convertidos ya estaban en lo que vino. Estaban en el cumplimiento del antitipo. Entonces, todo aquello no tenía sentido porque aquello, como yo suelo decir, guardar el sábado. El adventista que guarda el sábado. Ya el viernes a cierta hora dejan absolutamente de trabajar y de cocinar, de prender fuego y de caminar. Estuve en la feria del libro varios años. Estaban los hermanos adventistas con su stand. ¿No? Y la feria duraba toda la semana. Día viernes el stand de ellos apagaba las luces, guardaban todo y no se abría hasta el domingo. Son estrictos guardadores del calendario, del sábado del calendario, del reposo del calendario. Pero nuestro sábado es Cristo. El sábado del calendario, incluso no de nuestro calendario, sino el calendario hebreo. No el nuestro que es pagano, no tiene nada que ver con el calendario hebreo. Pero así tuviéramos el calendario oriental, hebreo. El sábado era Cristo, nuestro reposo. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento lo dice. Leemos en Hebreos, capítulo 4. Capítulo 4 de Hebreos. Está diciendo a nosotros también, se nos ha, en el verso 2, nosotros se nos ha evangelizado como a ellos, mas no le aprovechó el oír la palabra a los que lo oyeron sin mezclar la fe. Mezclaron la fe, que mezclaron la gracia con la ley, los tipos con los antitipos. La figura y los símbolos con la realidad, la sombra con la realidad. ¿No? Aquello era sombra, pero ellos mezclaron la sombra y la realidad, mezclaron la fe. Entonces ahí dice, por ejemplo, si hoy, en el versículo 7, si oyera hoy su voz, no endurezca vuestros corazones. Porque si Josué le hubiera dado un reposo, no hablaría después de otro día. El reposo fue cuando entraron a Canaán.
que Josué lo hizo entrar. Si el reposo fue haber entrado en Canaán, no hablaría de una promesa de otro día. Porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría de otro día. Por tanto, como habla de otro día, queda un reposo para el pueblo de Dios. Un sábado, queda un sábado. Cuando escuchamos reposo, la palabra reposo es sábado. Porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos de entrar en ese reposo, que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. En el verso 3, empero entramos en el reposo lo que hemos creído. Entramos en el sábado lo que hemos creído. Entramos en el reposo, no necesitamos el almanaque. Entramos en Cristo, entramos en el reposo, aunque queda otro reposo para el pueblo del Señor. Por eso dice, ¿no?, que procuremos entrar en ese reposo, el 11. Procuremos entrar en ese reposo. De acá está hablando del milenio, el séptimo día de Dios, cuando reposará de todas sus obras, porque terminará su plan, terminará su propósito, y habrá 1000 años del reino de Cristo. Ese es el reposo que todavía nos falta, y que tenemos que ser obedientes para entrar en ese, ¿no? Pero el que creyó ya entró. Entonces el sábado en los 10 mandamientos es Cristo. Y el que está en Cristo ya entró en el reposo de Dios. Dios le bendiga. Me quedo por acá y luego vamos a la segunda parte, si Dios nos. Un ratito vamos a tener un impasse mientras grabamos la otra parte. Que Dios le bendiga. Hacemos una oración y nos quedamos por acá. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy por la clase de hoy, que pedimos la bendición y que la claridad del Espíritu Santo esté iluminando cada corazón, tanto de los presentes como los que están en forma virtual. Gracias te doy, Padre, por tu palabra, por la revelación de las Escrituras, porque ella nos confirma la fe cada día de nuestra vida. Padre, te alabamos y nos quedamos por acá en esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga.